Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera presentación de los ciclos de charlas CRIAM año 2022. Hoy conversaremos sobre la gestión de aguas en nuestro país, especialmente en el marco de la elaboración de la nueva Constitución. Vamos a revisar algunas tendencias en el derecho constitucional comparado, especialmente a nivel latinoamericano, y las propuestas ciudadanas y de convencionales sometidas a deliberación en materia de aguas en la Convención Constitucional. Para hablarnos de ello estará junto a nosotros Rodrigo Castillo, quien es abogado de la Universidad de Concepción y magíster en Derecho Público de la misma Casa de Estudios. Actualmente se desempeña como personal de apoyo y ayudante de investigación del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Entre sus materias de estudio se encuentra la relación de las aguas y la naturaleza con el derecho público y el catálogo de derechos fundamentales, Constitución y aguas e institucionalidad en materia hídrica. Hola Rodrigo, bienvenido a este ciclo de charlas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Beler, muy buenos días a todos y todas. Aquí muy bien y muchas gracias por la invitación. Esperamos que lo que conversemos hoy pueda ser de apoyo para quienes nos estén viendo hoy día en sus casas o con posterioridad. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar hoy día de este tema. Perfecto, muchas gracias Rodrigo. Y a quienes nos están viendo, como siempre, los y las invitamos a que puedan dejar sus comentarios, saludos y preguntas en el chat de esta transmisión, ya que al finalizar la charla vamos a revisarlos y por supuesto también responder todas las preguntas que ustedes nos hayan dejado. Así que sin más preámbulos, Rodrigo, si quieres puedes comenzar ya a compartir la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a comenzar a compartir la presentación. Me dan un segundo. Muy bien. Como bien se señalaba, el tema de hoy día a abordar en este ciclo de charlas corresponde a la regulación y gestión de las aguas en el contexto del proceso constituyente que está viviendo actualmente nuestro país, pero también con el objetivo de dar un poco de contexto a esta discusión, que es algo que no nace en las últimas semanas o meses, sino que son temas de profundo debate a nivel internacional, a nivel comparado, me refiero en otros países y también dentro de nuestro propio país, a raíz de lo que corresponde a la regulación fundamental de las aguas. Si hablamos Hola de Rodrigo, una bienvenido a regulación este ciclo de... constituyente en términos generales, nos referimos a la regulación fundamental dentro de las diferentes normas que existen en nuestro país, ¿cierto? Y en general en la mayoría de los países del mundo. La Constitución corresponde justamente a la norma fundamental, donde se encuentran los acuerdos principales de una sociedad política, donde se encuentran las normas en las cuales rigen el proceso de elaboración de otras normas, de las leyes principalmente, se establecen los diferentes poderes y funciones del Estado, las autoridades públicas, y dentro de esas materias justamente vemos y analizaremos hoy día el rol que les corresponde a las aguas, una materia que en el constitucionalismo tradicional, ¿cierto? Muchas veces no estaba incorporada, ya veremos cómo aborda este tema la Constitución actualmente vigente en Chile, pero que progresivamente ha ido cierto, incorporándose a raíz de diferentes factores sociales, climáticos, ambientales, políticos, a esta regulación. Veremos un poco en qué consiste este contexto. Dentro de las materias entonces que vamos a abordar se encuentra el rol que le corresponde a las aguas o las materias en relación a las aguas abordadas en los estatutos constitucionales actualmente y particularmente el caso de Chile. En segundo lugar, las experiencias comparadas de otros países, principalmente del contexto latinoamericano de nuestra región, de reforma y de incorporación de materias vinculadas con aguas a los textos constitucionales y a los intentos de reformas también que se han presentado en Chile y que culminan hoy en día junto con muchas otras materias en el proceso constituyente que está actualmente en curso, y abordar finalmente lo que señalaba ya Belén respecto de ciertas iniciativas y ver un poco en qué estado está actualmente el proceso de discusión de una nueva constitución y cómo se relaciona esto también con materias relacionadas a la regulación de las aguas. En primer lugar, el contexto temporal de estudio y análisis que vamos a tomar corresponde aproximadamente a las últimas 4 décadas, que coincide justamente con el proceso y con el periodo de vigencia de la actual Constitución en Chile, que se promulga el año 1980, que sufre diversas reformas luego del retorno a la democracia, pero que se vincula también en primer lugar con un contexto internacional de profundos cambios en materia de regulación del Estatuto Fundamental de las Aguas. Y esa es la primera materia que vamos a abordar. En primer lugar, es lo que dice relación con el ámbito internacional, esto es de las normas y de orientaciones que se van dando en los diferentes países para adecuar cierto sus instituciones, sus legislaciones.
Vemos que en las últimas 4 décadas se ven diferentes avances en cuanto a la incorporación de materias vinculadas con el medio ambiente y particularmente con bienes naturales comunes, como el caso de las aguas, en sus diferentes instrumentos. Los primeros de ellos dicen principalmente relación con materias relacionadas con la contaminación. A partir, cierto, de la Convención de Estocolmo en los años 70, uno de los principales instrumentos internacionales, que si bien no es un tratado internacional propiamente tal, sino que un documento orientador, se empiezan a vislumbrar diferentes acuerdos entre los diferentes países, con énfasis principalmente en las décadas de los fines de los 70, principios de los años 80 y la década de los 90, en torno al abordaje de la contaminación ambiental y cómo abordar ese problema en conjunto por parte de la comunidad internacional, en los cuales ya la mención de las aguas en materias de contaminantes, en materias de protección de cuerpos de agua, especialmente como es el caso, por ejemplo, de los humedales y de otros cuerpos de aguas internacionales, va cobrando relevancia en los acuerdos de diferentes países. Otra materia en la cual el derecho internacional en esta época se hace cargo de la regulación también de las aguas, dice relación con los cursos de agua internacional, con la elaboración de diferentes principios aplicables a la gestión de recursos hídricos, y lo que es particularmente relevante porque implica la introducción de diversos elementos de la denominada gestión integrada de recursos hídricos al derecho internacional, y que se vincula con el desarrollo de estos instrumentos, algunos en acuerdos entre países específicamente, acuerdos binacionales o plurinacionales, o derechamente en instrumentos internacionales. Tercer tema que cobra gran relevancia en estas últimas décadas en cuanto a la regulación internacional del derecho de aguas, dice relación con el cambio climático, con un proceso que sabemos que por diferentes estudios actualmente está viviendo nuestro planeta en gran medida por acción de la sociedad humana, por acción de la contaminación provocada por agentes humanos. Y en este marco, los diferentes acuerdos para enfrentar el cambio climático por los países, y particularmente el acuerdo actualmente vigente, los conocidos como Acuerdos de París, también implican en sus regulaciones elementos que van tomando también o que impactan en la regulación de las aguas a nivel interno por los diferentes países, acuerdos de los cuales, por cierto, nuestro país forma parte y ha asumido diversos compromisos de regulaciones y de modificaciones institucionales al interior del país para abordar esta problemática. En materia de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Estas orientaciones que se van efectuando a nivel internacional, una de ellas justamente dice relación de aquellas acordadas del año 2015 y que también forman parte, digamos, los acuerdos hoy ha intentado implementar nuestro país, dicen relación también con materias relacionadas con el desarrollo sostenible en cuanto a el acceso al agua y el saneamiento por parte de todas las personas. Por último, materias de participación en la gestión de las aguas también han formado parte de los nuevos acuerdos internacionales en la materia, principalmente acuerdos regionales. En nuestro país forma o va a pasar a integrar un proceso de ratificación o posible ratificación al acuerdo de Escazú actualmente, que es un proceso, digamos, bastante polémico porque el país en un primer momento formó parte de las discusiones de este acuerdo a nivel regional, que en materia de participación e información en materia ambiental, del cual luego no, finalmente no se forma parte en su inicio, y ahora se ha enviado recientemente, hace algunas semanas, este proyecto para que el Congreso en el fondo decida si el país finalmente ratifica o no su participación en este acuerdo y firme, digamos, su adhesión al mismo. Y también en materia de tratados internacionales, en materias de derechos humanos específicas como pueblos originarios, la participación en la gestión de diversos bienes comunes naturales, y particularmente en el caso de las aguas también ha sido un elemento que sigue incorporando progresivamente. Otra materia, y por eso lo dejamos como una sección especial del derecho internacional, que ha ido repercutiendo fuertemente en el Estatuto Fundamental de las Aguas, en su regulación básica, dice relación con el derecho internacional de los derechos humanos, y en esta materia ha sido la progresiva consagración a nivel internacional del derecho humano al agua y al saneamiento, lo que ha tenido una gran relevancia. En primer lugar, como parte específica de algunos acuerdos internacionales, tratados internacionales en materias de derechos humanos particulares, de derechos humanos de la mujer, derechos humanos de los niños, y así una serie de instrumentos internacionales que se van dictando en las últimas décadas, para luego ya formar parte de ciertos acuerdos transversales. Eh, Principalmente los dos instrumentos aquí que podemos nombrar, que si bien no son tratados internacionales, es decir, no tienen una obligatoriedad directa para los países, sí tienen gran fuerza normativa como interpretación o como orientaciones, dicen relación con la observación general
emanada por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas del año 2002 y posteriormente la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2010, en las cuales en ambos se trata específicamente el derecho humano al agua y al saneamiento como un derecho autónomo, que había sido abordado en un comienzo como una derivación del derecho a la vida, del derecho a un medio ambiente sano. Ahora ya va tomando forma en el derecho internacional como un derecho humano autónomo con características, con contenido, principalmente orientados a dar a las personas o asegurar un estándar mínimo de accesibilidad, asequibilidad y calidad suficiente de las aguas que sea compatible con la dignidad humana. En el caso del sistema interamericano de derechos humanos, del cual también nuestro país, por cierto, forma parte a raíz de su adhesión al Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, también se han ido produciendo en las últimas décadas un progresivo reconocimiento de derecho humano al agua y el saneamiento como un derecho autónomo. En particular, de gran relevancia, junto con otros fallos de la Corte Interamericana, presenta el caso Lacan versus Argentina del año 2020, en el cual esta Corte, digamos, interamericana, da un reconocimiento en un caso específico al derecho humano al agua y al saneamiento como un derecho autónomo, directamente exigible, lo cual es importante porque si bien en el pacto original de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que se origina, digamos, varias décadas atrás, no formaba parte de su texto expreso, por producto de esta interpretación evolutiva y de este contexto que hemos venido mencionando, ya se pasa a considerar y a formar parte del catálogo de derechos fundamentales en este sistema interamericano de derechos humanos del cual Chile forma parte. Aquí hay un resumen, un cuadro resumen de estos principales avances que se han visto en las últimas 4 décadas, de los que mencionábamos, estos primeros documentos orientadores en materia ambiental internacional que incorporan de forma parcial impactos respecto de las aguas, ya derechamente después primeros tratados internacionales, los convenios sobre aguas transfronterizas, los principios de Dublín como documento orientador en materia de regulación de las aguas a nivel internacional, y así hasta llegar a lo que hemos denominado ¿cierto? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Marco del Cambio Climático con diversos impactos en aguas, y en la parte inferior, ¿cierto? Del gráfico los principales documentos orientadores o bien tratados internacionales en materia de reconocimiento al derecho humano al agua en las últimas décadas. ¿Qué ocurre en América Latina en este contexto? En este contexto de un análisis efectuado esto con otros investigadores del centro, principalmente con la doctora Maya Alves, que hemos realizado respecto de diversos textos constitucionales a nivel latinoamericano, de 20 textos constitucionales existen actualmente 18 referencias de los textos actualmente vigentes a la regulación de las aguas en estos textos. Todos ellos, salvo en uno de los casos dictados durante las últimas 4 décadas, este periodo que hemos estado señalando como periodo de análisis. La adopción de estas normas en materia de agua en textos constitucionales en América Latina ha sido por diversas vías, ya sea de reforma, específicamente para incorporar directamente normativas relacionadas con las aguas en el texto constitucional, es el caso, por ejemplo, de Uruguay y de otros países, o bien como parte de procesos de reforma constitucional completa, procesos en los cuales se han dictado nuevas constituciones y en los cuales las aguas como temática de forma independiente han pasado a formar parte del texto constitucional. Dentro de las variables que son parte de estos textos constitucionales encontramos algunas como la titularidad jurídica, es decir, la mención en el texto constitucional en el fondo, qué estatus jurídico o titularidad presentan las aguas como bienes nacionales de uso público, como bienes comunes y otras nomenclaturas utilizadas en las constituciones, menciones en algunos casos a los derechos de los particulares sobre las aguas, sobre la atribución de competencias, es decir, qué organismos públicos y a qué nivel del Estado van a tener competencias para regular y tener competencias de gestión en materia de aguas, menciones a la protección ambiental de las aguas y otros cuerpos hídricos, la gestión integrada y planificación como funciones dentro del Estado, la función jurisdiccional y su relación de los tribunales con las aguas, la consagración al derecho humano al agua y al saneamiento como parte del catálogo de derechos fundamentales, normas relativas a la participación ciudadana en materia de gestión ambiental y específicamente en materia de aguas, la relación de las aguas con los pueblos originarios y finalmente, como también una variable presente en algunos de estos textos, menciones a la relación de las aguas con los países fronterizos o la de las aguas transfronterizas o fronterizas. Este gráfico que se presenta acá muestra en uno de sus ejes la cantidad de variables de las recién mencionadas respecto de la regulación constitucional de las aguas, de las 10 variables mencionadas, en relación a diversos textos o reformas constitucionales en la materia que se han llevado a cabo en América Latina en las últimas décadas.
Si aquí se puede observar, principalmente algunos países como Bolivia y Ecuador son de aquellos entre los cuales se incorporan mayor cantidad de variables de las mencionadas, mientras que otros, como el caso de Chile, por ejemplo, solo incorporan una o dos variables, y se relacionan aquí también en relación a los periodos de consagración que han ido presentando estos estatutos en materia de aguas en las diferentes constituciones. Se presentan aquí, ¿cierto?, algunos grupos que se dan estas consagraciones entre la década del 80 y el 90, entre las cuales se acerca nuestro país y otros como Panamá, Brasil, Guatemala, Colombia, entre otros, entre los cuales principalmente las variables que se observan tienen que ver principalmente con la atribución de competencia a nivel orgánico, es decir, la indicación en el texto constitucional de qué órganos del Estado, qué niveles del Estado se van a encargar de la gestión o regulación de las aguas, y en algunos de ellos, como en el caso de Colombia, normas relativas a la gestión ambiental en materia de aguas, luego un periodo ya sea de reformas constitucionales o de cambios constitucionales ya derechamente en la década de los 2000, inicios del 2010, con una mayor cantidad de variables involucradas, principalmente relacionadas con la consagración al derecho humano al agua y el saneamiento y la garantía del mismo frente a órganos jurisdiccionales, las normas relativas a la participación ciudadana en materia de aguas, y ahí tenemos la reforma constitucional de Uruguay, o los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia a fines de la década del 2000, y finalmente un periodo ya más reciente en el cual, si bien la cantidad de variables podríamos señalar que disminuye en estas reformas constitucionales entendidas en Honduras, en República Dominicana, por ejemplo, sí se ven algunas variables del periodo anterior que se ven consagradas, como por ejemplo o el establecimiento expreso del derecho humano al agua como parte del catálogo de derechos fundamentales. Eso como parte de la realidad del contexto latinoamericano. En el caso de nuestro país, como ya señalábamos, tenemos un texto constitucional vigente hace ya poco más de 40 años, desde 1980, con grandes reformas, principalmente las dos principales, en el año 1989, a puertas del retorno a la democracia, y otra el año 2005, en las cuales hay solo una mención expresa en materia de agua que hizo relación con el artículo 19, número 24 en su inciso final. Es un artículo que forma parte del catálogo de derechos fundamentales de nuestro país y que regula las aguas a propósito del derecho a la propiedad, señalando que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es un artículo que se relaciona principalmente con las reformas que se emprenden en ese periodo, en los años 80, relativas a la gestión de las aguas y a la titularidad de los derechos y el régimen de derechos de aprovechamiento, y que se consagrarían al año siguiente justamente de la dictación de la Constitución del 80 en el Código de Aguas del año 1981, que con diversas reformas también es el código que actualmente sigue rigiendo la Constitución y disposición de los derechos de aprovechamiento en Chile. No obstante que esta es la única mención que se contiene en el texto de la Constitución del 80, se han producido en el periodo de 40 años que ha seguido hasta el día de hoy, en primer lugar, diversos intentos de reformas vía Congreso a las normas constitucionales en materia de aguas en Chile, las cuales no tuvieron en su minuto el efecto deseado porque no alcanzaron, en la mayoría de ellas, siquiera alcanzar el segundo trámite constitucional, es decir, de pasar de una cámara de discusión en el Congreso a otra. Y por otro lado, también lo que resulta interesante, diversos avances jurisprudenciales en los tribunales de justicia, en los cuales se considera como parte de la decisión de los tribunales la consideración a que se han consagrado dentro de nuestro país, sobre todo en relación a instrumentos internacionales, otras normas que conformarían parte del Estatuto Internacional, o sea, perdón, el Estatuto Fundamental de las Aguas, principalmente relacionados en materia de consagración del derecho humano al agua, y así lo han señalado en diversos fallos en la Corte Suprema y diversas cortes de apelaciones durante la última década. Respecto de lo que mencionábamos de los intentos de reforma vía legislativa en las últimas décadas al Estatuto Constitucional de las Aguas en Chile, podemos analizar que en el periodo entre los años 2008 y 2020 se presentaron en el Congreso Nacional 14 proyectos de reforma, o que se encontraban en trámite, 6 que en su minuto fueron refundidos, es decir, fueron unificados estos proyectos y presentados a votación en la sala del Senado, que fueron rechazados a inicio del año 2020 en su conjunto, y además cabe mencionar que dentro del proyecto de reforma constitucional presentado a fines del gobierno de Michelle Bachelet el año 2018, también se consideraban ciertas reformas o ciertas adiciones al Estatuto Constitucional de las Aguas, esto como parte de un contexto, como podemos señalar, de cierta consideración por diversos sectores en nuestro país de la necesidad de una reforma o de la incorporación de estos nuevos elementos que
en el contexto internacional y comparado, se vienen considerando como parte de la necesidad de incorporación al Estatuto Fundamental de las Aguas. De estos proyectos en trámite durante el periodo señalado, 10 de ellos tuvieron origen en mociones en la Cámara, es decir, presentados por diputados en la Cámara, y 4 de ellos de mociones en el Senado. Ninguno de ellos, a excepción hecha del proyecto de reforma constitucional de Michelle Bachelet, que es un proyecto global, no solo en materia de aguas, pero los que dicen relación específicamente con este tema, ninguno de ellos tuvo su origen en ese periodo en mensajes presidenciales, lo que es un dato no menor a tener presente. Dentro de las disposiciones que se presentaban para la reforma dentro de estos proyectos se encuentran el artículo 19, en el numeral 24, que es, como señalábamos, el que tiene directa relación con los derechos de aprovechamiento actualmente regulados en la Constitución, con el artículo 19, número 23, vinculado, este es un artículo que dice relación con la libre apropiabilidad de los bienes, y con el señalamiento de cuáles bienes no están sujetos a libre apropiación por los particulares, y las reformas presentadas en dirección a ese artículo decían relación justamente con la consagración del carácter de bien nacional de uso público de las aguas a nivel constitucional. Actualmente está consagrado solo a nivel legal. Algunos de ellos también con el artículo 19, número 8, que dice relación con el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, en la actual Constitución, y algunos direccionados hacia la incorporación derechamente de un nuevo numeral o un nuevo artículo vinculado con la consagración del derecho humano al agua. Otros también decían, de estos proyectos señalados, decían relación con reformas en materia del artículo 20, del recurso de protección o acción de protección de derechos fundamentales para dar una garantía de protección jurisdiccional al derecho humano al agua, y también algunos incluso relacionados con reformas a los estados de excepción constitucional, es decir, a la regulación en periodos de excepción de la gestión de las aguas o del acceso a la misma en periodos especialmente de estados de emergencia vinculados a la escasez hídrica. El punto de inflexión actual dice relación con el proceso constituyente que actualmente está en curso en nuestro país. Ya estos son materias de conocimiento público, tuvieron lugar en nuestro país diversas movilizaciones ciudadanas, ya de forma creciente, que llegan a un punto culmine en el año 2019, a fines del año 2019, en las cuales es interesante analizar que la demanda por el acceso al agua y al saneamiento forma parte también del contenido de los discursos públicos de diversas demandas, sobre todo de zonas especialmente rezagadas o relegadas en el acceso a este recurso, sobre todo en sectores rurales, pero también urbanos en nuestro país. La instalación de la Convención Constitucional, luego de todo este proceso de movilizaciones, luego de un plebiscito, en cuanto a la convocatoria de esta convención realizada en octubre del año 2020, se produce la instalación finalmente en julio del 2021, es un proceso que está actualmente en curso, que va a tener finalmente un periodo de discusión completa de 12 meses y acabará justamente el año 2022, este año, en el mes de julio, con la entrega de una propuesta de texto constitucional para ser plebiscitado en lo que se ha denominado el plebiscito de salida, que ya tiene una fecha fijada para el 4 de septiembre del año 2022. Para hacer una síntesis general del proceso de las etapas de discusión constitucional, que no es parte, o sea, que no es el tema de esta presentación, pero haciendo un resumen para ubicarnos en la etapa en que nos encontramos de esto, a raíz de las normas que establece la propia Constitución y también el reglamento de la Convención Constitucional, encontramos primero una etapa de presentación de iniciativas de norma constitucional, seguido de una etapa de discusión en diversas comisiones temáticas que se ha dado la propia Convención Constitucional. En esta materia, en materia de aguas, las más relevantes han sido justamente las comisiones de medio ambiente y de derechos fundamentales. Estas normas discutidas en la comisión pasan con posterioridad a la votación en el pleno de la Convención. Son las etapas en las que nos encontramos actualmente, con la posibilidad de que si cierta norma no es aprobada en el pleno, vuelva a discusión de la comisión, y quizás algunos de ustedes lo han visto en las redes sociales o en prensa en los últimos meses. Estamos en esta etapa justamente en que las comisiones envían sus informes y estos son aprobados o rechazados en los diferentes artículos en el pleno de la convención. Luego los artículos aprobados irán a una comisión de armonización del texto para dar una forma definitiva a la propuesta, la cual será posteriormente plebiscitada en septiembre de este año. Respecto de las iniciativas, que fue la etapa que ya señalábamos, tuvo lugar ya hasta aproximadamente enero, inicios de febrero de este año, se presentaron tanto iniciativas de los convencionales constituyentes en esta instancia de la convención, como también iniciativas denominadas populares, que tienen su origen en procesos de iniciativas ciudadanas y también en el proceso especial de participación de los pueblos originarios, y analizar los cuales diversas iniciativas tuvieron relación con materias vinculadas justamente a la gestión de las aguas, al ejercicio del derecho humano al agua,
y se establecía como requisito dentro del reglamento de la convención que estas iniciativas para pasar a formar parte de la discusión de las comisiones y el pleno de la convención debían reunir más de 15.000 firmas, era el requisito, y se estableció una plataforma de participación ciudadana que de hecho todavía está disponible por si algunos de ustedes la quieren analizar, tanto las iniciativas que reunieron las 15.000 firmas como algunas que no, pero que no obstante ello representan también un antecedente importante a tener en consideración en el debate constitucional porque dice en relación con la participación de la ciudadanía y con los anhelos y proyectos que también esta impulsa hacia el proceso constituyente. Algunas de ellas vinculadas a materias de aguas que pasaron a formar parte de la discusión por reunir las 15.000 firmas se encuentran las iniciativas vinculadas por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares, otras vinculadas a la nacionalización de bienes públicos estratégicos, entre las cuales se mencionan a las aguas, sobre acceso al agua a toda la población, principalmente vinculada con el derecho humano al agua y el catálogo de derechos fundamentales, y la iniciativa 15.000 Corazones por la Tierra sobre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Mencionamos ahí también otras iniciativas, entre otras una presentada desde el Centro de Recursos Hídricos, que como señalaba no reunieron las 15.000 firmas, pero forman parte también junto con muchas otras de la discusión y es interesante, como decíamos, como antecedente respecto de esta discusión también. En cuanto de las iniciativas presentadas por convencionales constituyentes en materia de aguas, también observamos una cantidad importante, ¿cierto? Por lo menos 10 iniciativas directamente, otras vinculadas de forma tangencial por afectar materias relacionadas con medio ambiente, derechos de la naturaleza, denominaciones como recursos nacionales o bienes públicos estratégicos, pero las que directamente dicen relación con materias de agua son estas 10 iniciativas que se mencionan acá, y es interesante en el análisis, no nos vamos a detener en eso, pero si ustedes pueden revisar también en algunas de las páginas que vamos a dejar al final de la presentación, son iniciativas bastante transversales en cuanto a la presentación de parte de las diferentes bancadas que integran la Convención Constitucional. Podemos evidenciar que muchas de estas, si bien tienen, y los vamos a mencionar también, matices o diferencias en cuanto a su contenido, se puede observar también, y eso es interesante, un consenso entre las diferentes bancadas que representan a diferentes sectores sociales, políticos, culturales representados en la convención, la constatación de la necesidad de ampliar la base de la regulación de las aguas más allá de lo que está regulado en la Constitución actualmente vigente. Y así tenemos materias que, como señalábamos, han presentado tanto ante la Comisión de Medio Ambiente como también ante la Comisión de Derechos Fundamentales. Para ir ya concluyendo la presentación, como señalábamos, parte de las consideraciones de lo que ha sido el proceso de discusión, que es un proceso en curso, del cual no podemos dar un veredicto final todavía, veredicto final que va a dar, por cierto, la ciudadanía en el plebiscito, consulta pública, el 4 de septiembre de este año, pero sí podemos evidenciar a nivel del análisis de las iniciativas ante la Convención Constitucional que, como señalamos, efectivamente existe un amplio consenso en la incorporación de nuevos elementos al Estatuto Constitucional de las Aguas, en que observamos también la presencia de la regulación de las aguas en al menos tres campos de la regulación constitucional. Por una parte, en cuanto a la orgánica, es decir, en cuanto a la institucionalidad y la atribución de competencias en materia de aguas, en cuanto a la creación de organismos públicos, en los cuales se habla dentro de las propuestas existentes de la creación de una Agencia Nacional del Agua, de menciones a consejos de cuencas o de gestión de recursos hídricos a nivel local. También en materia de derechos fundamentales, como mencionábamos, lo que dice relación principalmente a la consagración expresa del derecho humano al agua y al saneamiento, y también en cuanto a materias de principios constitucionales vinculados a la protección de la naturaleza, de los bienes comunes naturales y, por cierto, a la relevante vinculación de las aguas con el ejercicio de derechos por parte de los pueblos originarios. Y eso nos lleva a otra materia también que es importante considerar en el actual proceso constituyente, que es el impacto de en la regulación fundamental de las aguas de otras reformas estructurales que han sido parte del debate de la Convención Constitucional, principalmente en cuanto a forma de Estado. De hecho, sí observamos, digamos, al día de hoy los artículos que ya están aprobados por parte del Pleno de la Convención para pasar a formar parte del texto definitivo, la única mención que actualmente tienen las aguas, probablemente aumente dependiendo de las normas que sean aprobadas en las siguientes semanas, la única mención actualmente está en forma de Estado y en materia de Estado regional, en materia de la atribución de competencias a las regiones autónomas, entre otras materias en
la gestión de las aguas y la gestión ambiental de las mismas. También el impacto que tiene la posible aprobación de normas vinculadas a la consagración de un Estado social en Chile y cómo eso impacta en la consagración y garantía del catálogo de derechos fundamentales en cuanto al derecho humano al agua y el saneamiento. Y por último también en materia del establecimiento de un Estado plurinacional, que ha sido uno de los objetos de debate más importantes en el contexto de la Convención Constitucional, y cómo esto también impacta en la consideración por lo que señalábamos, la vinculación de los derechos de los pueblos originarios con el acceso al agua. Algunos elementos al debate que van a estar obviamente siendo parte de esta discusión hasta el final de la convención, van a ser, por cierto, materias vinculadas al ejercicio de los derechos o concesiones administrativas, como también se les ha denominado en el debate constitucional, de aprovechamiento de agua. Es un tema particularmente polémico, podríamos decir, porque impacta en diversas materias de la regulación económica también vinculada al acceso al agua y al uso que hacen de ella diversos sectores para diferentes fines en nuestro país. Los detalles en materia de institucionalidad, mayores o menores grados de autonomía de la institucionalidad de aguas, atribuciones a órganos de carácter más nacional o más local, y también, por cierto, el régimen de normas transitorias que inevitablemente va a tener que incorporar un nuevo estatuto constitucional de las aguas, especialmente en lo que diga relación con el traspaso de la actual legislación hacia una nueva que desarrolle los principios y normas que emanen de una eventual nueva constitución para nuestro país. Algunos vías de información del proceso, hay muchas otras que pueden acceder, aquí solamente sugerimos algunas, el sitio oficial de la Convención Constitucional, del cual proviene, por cierto, gran parte de la información que hemos estado señalando hoy día, la página de Foro Constituyente UDEC, que es una iniciativa que ha surgido desde la Universidad de Concepción también para hacer seguimiento de estas discusiones. De parte de nuestro centro también han salido iniciativas como esta propia charla u otras que van a ir siendo publicadas en lo sucesivo, y otras páginas también de diferentes iniciativas de centros de estudio o de iniciativas ciudadanas que son interesantes para observar el contenido de discusiones del proceso constituyente, entre otras materias, por cierto, en cuanto al Estatuto Constitucional de las Aguas. Esa ha sido la presentación y nuevamente agradecer al centro por la invitación hoy día para conversar sobre estos temas. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Rodrigo por esta presentación donde realmente nos has ilustrado cómo ha sido el avance, ¿cierto?, de la discusión constitucional en materia de agua, que yo creo que si hay un tema que ha costado llegar a consenso y ha generado debate es justamente el tema de la regulación hídrica. Y en esta misma materia, quisiera, para iniciar, digamos, esta ronda de preguntas, consultarte. A tu juicio y en virtud también de lo que nos presentaste, de tu conocimiento en el área de investigación que has desarrollado también aquí en el centro, ¿cómo crees que debería estar diseñada y implementada la regulación y gestión de las aguas en el país? Considerando, por ejemplo, quizás establecer los usos prioritarios, ¿cierto? O también lo que nos presentabas sobre, por ejemplo, cómo debiese funcionar el tema de la institucionalidad. Sí, bueno, ahí se mencionan diversos temas que en la presentación señalábamos como parte de los que podrían considerarse, o por el aspecto que tiene hasta ahora, pues se puede cambiar, evidentemente es un tema en desarrollo, como los principales consensos a partir de las normas internacionales de las cuales el país forma parte, de las orientaciones, de desarrollos de jurisprudencia, de las movilizaciones y demandas ciudadanas y de lo que ha sido el debate de la Convención. Eso como factores nos dan ciertos elementos que pudieran identificarse como parte de los consensos básicos en esta materia. Recordemos que la Constitución eso es lo que contiene finalmente, no hace un desarrollo exhaustivo de estos temas, sino que consagra ciertos consensos básicos. Y en eso, en primer lugar, evidentemente, la importancia que ha cobrado en cuanto a el aseguramiento del acceso al consumo humano por parte de la población y la consagración del derecho humano al agua es una materia en la que evidentemente pareciera haber cierto consenso y que deriva en otras materias, como bien señalabas, por ejemplo, en el tema de la priorización de los usos de las aguas. En los cuales, por cierto, el uso humano, la protección medioambiental, el establecimiento de los caudales ecológicos, que es algo que se ha desarrollado más a nivel de la legislación en la materia, son cuestiones fundamentales que de una u otra manera debieran quedar consagrados en la Constitución y también con ciertos mecanismos para su exigibilidad. Mencionábamos uno de ellos que eran los mecanismos judiciales, como han sido las propuestas en el pasado de consagración a través de la acción de protección, pero también podrían ser otros que bien pudiera incorporar el texto. En cuanto a materias de gestión y de institucionalidad propiamente tal, también hay un desarrollo o una orientación hacia lo que pareciera ser la especialización de al menos algunos organismos centrales en materia de aguas que pudieran quedar consagrados con rango constitucional, posiblemente con carácter autónomo, entre los cuales mencionábamos la existencia de una Agencia Nacional del Agua que posiblemente
venga a concentrar diversas atribuciones que hoy día se encuentran dispersas en una gran cantidad de organismos públicos. A lo mejor no desaparezcan todos ellos, pero sí se establezca una concentración de algunas atribuciones fundamentales en materias de asignación de los recursos, de planificación de los recursos hídricos, y por cierto la territorialización en otras materias de la gestión de las aguas llevadas a consejos de cuencas o como les vaya, digamos, a denominar la nueva constitución, pero que diga en relación con organismos ubicados en las diferentes regiones, en los territorios, y por ello yo mencionaba el detalle que no es menor de que hasta el minuto, cosa que insisto puede cambiar, la única norma aprobada en materia de aguas diga relación justamente con el carácter del Estado regional y la región autónoma, como también hacemos una bajada local a los organismos y a la institucionalidad en materia de aguas, que si bien tiene que tener en consideración una mirada estratégica, ¿cierto?, a nivel país, de planificación hídrica, eso también tiene una bajada y atribuye competencias a las diferentes regiones, localidades, diferentes cuencas que se encuentran alrededor de los recursos hídricos para poder generar sus propias también regulaciones y también sus regulaciones y también la ejecución de las diferentes políticas y planes en materia de acceso al agua. Y creo que son parte de las materias fundamentales, de las cuales yo, por cierto, digamos, también concuerdo. Hay algunos estudios del Centro de Recursos Hídricos, por cierto, y parte de sus investigadores han sido parte de estos debates, que se pueden acceder a través de sus redes, pero que también pareciera no solo ser un consenso a nivel nuestro, sino que también formar parte ya también de estas discusiones a nivel de la convención. Perfecto. Bueno, algo que siempre hemos recalcado en CRIAM es que para poder tomar decisiones, ¿cierto?, tenemos que conocer la evidencia científica, estar informados, y de hecho nos hacen una pregunta sobre esta materia. Dicen, ¿dónde se puede tener acceso al material presentado para difundir, Rodrigo, lo que presentaste hoy día? Bueno, yo al tiro les extiendo la invitación a que puedan revisar, por ejemplo, el sitio web de CRIAM. Ahí tenemos información como la serie comunicacional CRIAM, donde de hecho Rodrigo ha participado también como autor de varios de estos documentos, donde se ha abordado el derecho humano al agua, ¿cierto? Se ha abordado la importancia de los diferentes actores, hablamos también, por ejemplo, de la regulación hídrica a nivel latinoamericano, gobernanza del agua en particular. En fin, hay una serie de documentos que ustedes también pueden revisar y que sin duda les va a servir también para conocer más sobre cómo se ha gestionado el agua, no solo en Chile, sino también en otros países latinoamericanos. Y de la información que presentaste hoy, Rodrigo, no sé si quizás podemos compartir después el PPT, aprovecho de preguntarte, o si quieres dejar recomendado acá a las personas que nos están escuchando y viendo algún sitio web, además de los que presentaste en el PowerPoint de hoy. Sí, yo puedo enviar el material después al centro. Aprovecho de decir que parte de lo que presentamos al inicio, es importante señalarlo, fue también presentado hace aproximadamente un año, un poco más, en unas jornadas del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica, en conjunto con la profesora Maya Alves, que ha formado parte también, es parte del centro y forma parte también de la elaboración del material. Lo último es más reciente, evidentemente lo elaboramos específicamente para esta presentación. Y ahí podemos hacer uso de esta plataforma del centro para poder enviar ese material, no hay ningún problema. Además de las páginas que señalábamos, que es importante, la página de la convención y otras, es importante mencionar el trabajo que han tenido diferentes organismos, ya sea de la sociedad civil o instituciones académicas, en el seguimiento de este proceso en materias vinculadas justamente a la gestión de las aguas, y ahí la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción también, el programa que mencionábamos de Foro Constituyente de la Universidad de Concepción, han tenido diversas iniciativas que quizás podríamos generar en un documento, y es una buena propuesta, digamos, en el cual se sinteticen los diferentes organismos que han ido haciendo seguimiento a este proceso. Pero son, digamos, materias que están a disposición de las personas, digamos, a través de Internet, y es importante, yo recalcaría eso como parte también de las conclusiones de la presentación, ayudar a difundir estos elementos. Yo creo que hoy en día, independientemente de las decisiones que las personas tomen frente a la propuesta que emane de la convención en julio del próximo año, lo importante es tomar una decisión informada, conocer el contenido de estos debates y justamente en materia de aguas y en materia en general de naturaleza, de bienes naturales comunes, es uno de los puntos especialmente críticos por los diversos impactos que tiene en la vida de las personas, y yo creo que conocer el trasfondo de esta discusión es sumamente relevante para la decisión que se vaya a tomar frente a ese proceso. Perfecto. Rodrigo, también nos consultan sobre el Código de Aguas y cómo se va a vincular este documento con el trabajo de la Convención en materia de gestión hídrica, Claro. Es que en pensando este en la caso, reforma que se realizó.
Exacto, sí, efectivamente, como se señalaba, el Código de Aguas del 81 ha tenido diversas reformas, una de ellas promulgada hace algunos pocos días, digamos, que fue una reforma largamente discutida a nivel legislativo, principalmente vinculada a materias de protección ambiental, de derechos de aprovechamiento, algunas materias de planificación hídrica también vienen incluidas en la reforma. Y efectivamente lo que venga a establecer eventualmente la nueva constitución en materia de aguas debe tener un impacto evidentemente en la legislación y también en la institucionalidad en materia hídrica. Dependiendo de la profundidad con que se produzcan estos cambios, eso va a tomar tiempo. La implementación de un texto constitucional no es algo que se produce de la noche a la mañana en ningún país, especialmente en procesos exitosos, digamos, toma bastante tiempo, décadas incluso en efectuarse. Y por eso mencionábamos que parte de las materias que hoy son parte del debate y que están en discusión más profundamente se encuentra, entre otras, en las normas transitorias que se van a incluir, entre otras, en materia de aguas. Porque efectivamente la nueva constitución, si va a incorporar nuevas institucionalidades, si va a incorporar consagración de derechos, si va a incorporar principios diferentes que cambien la visión de la institucionalidad hacia el agua, hacia una gestión, supongamos, más integral de las aguas, que considere la consagración del derecho humano, que considere una gestión más territorializada, efectivamente eso va a requerir la dictación de nuevas normas, una reforma, muy probablemente del Código de Aguas, y eso va a tomar tiempo. Es posible que estas normas transitorias incluyan, y es parte de lo que se está debatiendo, plazos para ese cambio, 6 meses, un año, 2, 3 años, considerando que son materias de regulación que requieren, como bien señalaba Belén, evidencia científica, estudios, factibilidades que tienen que ser analizadas. Y para eso efectivamente se va a requerir tiempo, pero las normas transitorias lo que deben establecer es un marco general de qué es lo que, de hacia cuánto se proyecta esas nuevas reformas, ese nuevo, eventualmente incluso la dictación de un nuevo código de aguas o uno reformado que venga, digamos, a incorporar las materias consideradas en la nueva constitución y el régimen de transición también, que es lo que ocurre y es parte de los temas que son arduamente discutidos, qué es lo que ocurre con los derechos actualmente vigentes, hay una consideración o no por los derechos adquiridos, o bien se pasan a tomar un carácter de derechos administrativos y están sujetos a reevaluación en las nuevas consideraciones o bajo los nuevos parámetros que establezca la nueva constitución. Son parte de los temas a debatir y vamos a tener una idea clara de esto ya en el mes de julio de este año, probablemente con el texto de propuesta de la nueva constitución. Perfecto, Rodrigo. En esa misma línea, de hecho, nos preguntaban si la nueva Constitución debiese reconocer y amparar los derechos de aprovechamientos que actualmente se encuentran vigentes. ¿Qué crees tú que debiese pasar? Sí, bueno, eso es una cuestión que no está resuelta. Yo puedo dar una opinión en términos personales, pero también basada, digamos, en discusiones que se vienen dando a raíz de la reforma del Código de Aguas y a raíz de otros procesos. Aquí es importante que se nivelen dos cosas que son especialmente relevantes. Una es que las condiciones hídricas y ambientales del país, desde la dictación del Código a la fecha, han cambiado radicalmente. Es decir, que hoy en día y eso hay un consenso, yo creo, generalizado, por lo menos en quienes estudian esta materia, de que se requieren profundas reformas que permitan, entre otras cosas, establecer regulaciones y restricciones, especialmente en aquellas zonas en las cuales el sobreotorgamiento de derechos, sobre todo para fines extractivos, ha generado impactos ambientales, escasez hídrica o incidido en esta escasez hídrica. Y efectivamente la regulación de los derechos, incluso de los derechos constituidos, va a tener que considerar al menos normas de restricciones o de un ejercicio sujeto a la efectiva disponibilidad y también a la consagración de las priorizaciones de usos humanos o ambientales que considere la nueva constitución y la nueva legislación en la materia. Eso obviamente tiene que verse en relación a la seguridad jurídica también de quienes son titulares de derecho actualmente. Yo por eso personalmente, y eso insisto, es una opinión personal en la materia, creo que no debiera el nuevo texto establecer a rajatabla una caducidad completa de todos los derechos constituidos y que aquí hacemos, digamos, borrón y cuenta nueva y tenemos que volver a constituir derechos bajo las nuevas reglas de la nueva constitución. Pero sí es importante que en esos casos que mencionábamos, sobre todo casos extremos que van a tener que especificarse probablemente en la legislación y las normas transitorias, establecerle un marco común, ver normas en las cuales los organismos públicos en la materia, sean organismos públicos autónomos, regionales, como lo establezca el nuevo texto, van a tener que tener potestades efectivamente para adecuar a la realidad hídrica actual los derechos constituidos. Eso sí yo creo que es importante.
Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Dice, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó que promulgada la nueva Constitución se entenderán derogadas todas las normas del Código de Aguas y de otros cuerpos legales que sean contrarios al nuevo régimen de aguas. ¿Cómo evalúas esta iniciativa y, a tu juicio, cierto, cómo impactaría este cambio al sector productivo que también es fundamental para el desarrollo socioeconómico del país? Sí, yo creo que eso se relaciona directamente con la respuesta de la pregunta anterior, y solo para ahondar en eso, recalcar en lo que señalábamos en la presentación de que este es un proceso con diferentes etapas. Ese es un informe que emana de la comisión y que posteriormente se somete a evaluación del pleno de la convención, y lo hemos observado en estas semanas. Muchas de las normas, en algunas comisiones incluso la mayoría de las normas, han sido devueltas a discusión porque efectivamente no generan la mayoría, que sabemos son la mayoría de 2/3 del pleno, necesarias para ser consideradas como normas. Yo no sé lo que va a pasar en ese caso específico, no me atrevo a hacer una predicción, pero sí yo creo que normas de ese tipo requieren un nivel de detalle superior al que se ha planteado hasta ahora, un nivel de detalle, a pesar de que las normas constitucionales, digamos, no contienen todos los pasos a seguir y todo. Evidentemente, si bien las normas de la Constitución nueva van a tener una jerarquía superior a las legislaciones preexistentes, entre otras en materia de aguas y del Código de Aguas, efectivamente lo que se requiere aquí es un régimen de transición que especifique más profundamente las diferencias que van a haber con el nuevo régimen, y principalmente lo que ocurre con los derechos actualmente otorgados y el carácter que estos van a adquirir, si van a pasar a ser derechos administrativos, si van a pasar a tener plazos de caducidad, si van a tener una evaluación por organismos técnicos, y bueno, los plazos adecuados para que esas evaluaciones se hagan, no en plazos, digamos, tan breves de repente, porque son evaluaciones que requieren la consideración de una serie de factores ambientales, económicos, entre otros. Yo creo que eso, en síntesis, va a requerir un nivel de pulcritud y de desarrollo superior al que se ha planteado hasta ahora, y yo creo que es perfectamente lograble en los plazos que se han asignado para el trabajo de la convención, pero eso va a depender evidentemente de lo que diga el Pleno y de la reevaluación de estas normas que haga la propia Comisión de Medio Ambiente. Perfecto, vamos con la última pregunta. Dice, ¿los instrumentos de derechos humanos tienden a tener una cápita de garantías generales o particulares en relación a un derecho de fondo, como el agua? ¿Existe alguna garantía considerada para hacer efectivo el derecho al agua? En materia de derecho al agua, actualmente no, o sea, respecto de la Constitución vigente no, porque no hay una consagración expresa del derecho, pese a que, como señalábamos, organismos internacionales, tribunales internacionales, por ejemplo, como tribunales internacionales de derechos humanos como la Corte Interamericana, han hecho pronunciamientos por las vías que se establecen para la reclamación ante esos organismos, y a nivel interno lo que se ha visto es la utilización de mecanismos existentes como el recurso de protección o la acción de protección, para que a través de otros derechos consagrados en la Constitución, como el derecho a la vida, a un medio ambiente libre de contaminación, entre otros, la integridad física de las personas, se pueda llegar a la consideración por esa vía de aseguramiento del derecho humano al agua, de la garantía del derecho humano al agua. Eso en la nueva Constitución evidentemente tendrá que venir de la mano de una eventual consideración. Si vamos a considerar que el derecho humano al agua es objeto de la garantía jurisdiccional de una nueva acción de protección, de la forma en que se le denomina, en otros países se le denomina amparo constitucional o de otras maneras, y también en qué aspectos de este derecho van a ser considerados. Eso es importante porque estamos hablando también de algo que involucra el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, derechos que sabemos, o a nivel, digamos, general, tienen consagración en muchos textos constitucionales, sí, pero que también muchas veces en su ejercicio son sujetados a consideraciones especiales de acuerdo a las capacidades de desarrollo de políticas públicas que también presenta el país. Eh, Esto también va de la mano con el desarrollo de otras garantías fuera de las garantías meramente jurisdiccionales, garantías ante organismos administrativos, garantías a través, como señalábamos, de los estados de excepción, de cómo la declaración de ciertos estados de excepción permite a personas que se encuentren en situación crítica frente al acceso al agua y a otros bienes públicos, digamos, de cómo pueden acceder a ella de manera especial, y eso también es un mecanismo de garantía establecido a nivel constitucional. Yo creo que evidentemente si es que la dirección de la convención va a apuntar en ese sentido, las garantías de estados constitucionales, las garantías jurisdiccionales y de reclamación ante órganos administrativos va a tener que ser considerada necesariamente como parte del aseguramiento efectivo y no solamente una mera declaración de buenas intenciones en torno al derecho humano.
Perfecto, bueno, con esto ya damos término a este ciclo de charlas. Rodrigo, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy día, por habernos explicado en detalle, ¿cierto?, los cambios que eventualmente pudiesen haber en la gestión del agua en este proceso constituyente. Lo importante, y es algo que se recalcó durante esta presentación, es estar informado, ir conociendo lo que se va votando, y eso también es tarea de todos y de todas. Y bueno, también agradecerles a todos quienes nos acompañaron en esta transmisión, y como siempre los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Siempre nos van a encontrar como @criam, y también los aprovechamos de invitar a que revisen nuestro sitio web www.criam.cl. Allí van a encontrar gran parte de la información que también Rodrigo hoy presentó durante su charla. Así que, bueno, Rodrigo, nuevamente muchas gracias, y a todos y a todas, hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes como equipo y a quienes nos acompañaron.